Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy les quiero hacer este pequeño revisado, el unboxing primero, sobre este gran micrófono Maono, que es inalámbrico, pero no por medio de Bluetooth, ¿no? Sino por una frecuencia y un receptor de 2.4 GHz. Esta es la caja en donde viene el producto. Tiene una muy buena presentación y realmente una buena calidad también. Después lo voy a describir toda la parte técnica del producto. Como lo estoy mostrando, es el micrófono como viene y ya armado, ¿no? Viene desarmado y es fácil de armar, y de conectar es fácil también en la manera inalámbrica. Después también viene cables, como ahora lo van a ver. Es fácil de armar, tiene muy buenos materiales, es de metal, ¿no? Ahorita estoy grabando con este micrófono. Realmente me ha quedado impresionado. Tiene 3 formas de conectar, como ven. El conector XLS, después tiene un USB-C y después tienes el conector que no es Bluetooth, como le quiero recalcar, sino trabaja a través de una frecuencia de 2.4 GHz, y de la cual esto hace que tenga una calidad de sonido mucho mejor que Bluetooth, ¿no? Realmente este producto está muy bueno. Como ven ustedes, tiene también luces, ¿no?, de colores, y el producto está bien presentado. La caja es pesadita cuando recién llega. Yo decía, ¿por qué pesa tanto, no? Y es por la calidad de los productos, de los materiales que tiene, son de primera. La base es totalmente metálico, sólido. El tubo de alargamiento, de extensión, tiene partes plásticas, pero el tubo en sí es de metal, ¿no? Después, lo que es plástico es la parte donde está el borde de ese anillo, que es el que sujeta el micrófono para que no tenga contacto con el borde, para que no suene y no... Ese es el conector que les estaba contando, que es con USB-C. También se puede conectar al teléfono. Ahorita lo tengo conectado a la Mac. Lo pueden conectar por ese conector también al teléfono, al iPhone o al Android. Es USB-C. Y en el caso de que tengas un teléfono iPhone antiguo que use el Lightning, también ahí se puede conseguir el Lightning también. Así es como viene todo desarmado, ¿no? Como ven, la extensión, esa es la base de metal, totalmente metal pesado, sólido, ¿no?, macizo, y entonces no va a tener problemas de balance o de que se caiga, ¿no? En esta bolsita viene el adaptador y 2 anillos de 2 gomas que son como ligas, que son de repuesto para el caso de que se rompa alguna de las ligas que sujeta el teléfono, el micrófono. Como pueden ver, el micrófono adentro también, el interior es totalmente de metal, y de verdad es un micrófono que puede competir tranquilamente con un Shure, y cuesta mucho menos que estos productos de alta gama, ¿no? Esto también yo creo que es un producto de alta gama. La comodidad de usarlo inalámbricamente para mí es de verdad muy, muy satisfactoria y fácil de conectar. Realmente lo recomiendo, ¿no? Y ahora prosigamos con la parte de técnica del video, y le explican todos los detalles al respecto. Existe un cambio tectónico ocurriendo ahora mismo en la industria de la grabación, y viene en forma de un dispositivo que cuesta menos de $100. Sí, menos de $100. Es una locura. Totalmente, porque históricamente, o sea, para capturar audio con calidad de estudio,
tenías que hacer un sacrificio gigantesco, que era la inmovilidad. Requería estar anclado a un escritorio. Ajá, rodeado de cables XLR por todos lados. Exacto. Cables, interfaces de audio súper pesadas y, bueno, ese temor constante de arruinar una toma perfecta solo por un tirón accidental del cable. La regla no escrita era que la alta fidelidad y la libertad de movimiento pues pertenecían a mundos distintos. Y esa separación, fíjate, ha sido básicamente el pilar del modelo de negocio del audio profesional durante décadas. Los fabricantes dependían de esa idea. Claro. La idea de que para lograr un sonido cristalino necesitabas una cadena de señal analógica ininterrumpida. Y muy costosa, por cierto. Introducir cualquier cosa inalámbrica significaba sacrificar calidad. Pero justo por eso estamos aquí. En este análisis a fondo de hoy, vamos a diseccionar una montaña de información que sugiere que esa barrera de la que hablas acaba de colapsar por completo. Así es. Y tenemos un montón de datos para respaldarlo. Sí, estuvimos revisando artículos técnicos detalladísimos como el análisis electroacústico de Videomaker, también debates súper intensos en foros de Reddit como R-Mauno Community y R-Microcon. Uf, ahí se pone bastante técnico el asunto. Muy técnico. Y además vimos pruebas empíricas de creadores en YouTube tipo Alan Decker, Urdvik, Karokoko G, Proto, TechTeam.gv y bueno, hay un nombre que domina absolutamente toda esta conversación. El Maono PD200W. Exactamente, a micrófono híbrido Maono PD200W. Y la misión de esta sesión es, digamos, separar el marketing de la verdadera ingeniería acústica. Queremos ver si de verdad altera la economía del audio casero o si es puro humo. Sí, otro micrófono USB glorificado, que hay muchos de esos. Demasiados. Así que vamos a evaluar su conectividad, la física de su cápsula, las críticas que tiene y cómo compite con los pesos pesados de la industria. Me parece perfecto. Y creo que para entender por qué este equipo está haciendo tanto ruido, tenemos que hablar de la característica que más confusión genera. Uy, sí, la palabra inalámbrico. Exacto. Cuando la gente ve inalámbrico en la caja, automáticamente asumen una cosa. ¿Qué es Bluetooth? O sea, vas a los foros y todo el mundo asume que se conecta por Bluetooth. Pero los diagramas de este micrófono revelan que omitieron el Bluetooth a propósito. Y menos mal que lo hicieron. Desde una perspectiva de ingeniería, evitar el Bluetooth es la única decisión correcta aquí. ¿Por qué? O sea, expliquemos esto para quienes nos escuchan y tal vez no ven el problema. Pues mira, el estándar Bluetooth, incluso con los códecs más modernos, prioriza la eficiencia energética sobre la integridad de la señal de audio. Ajá. Entonces, cuando envías audio por Bluetooth, entran algoritmos de compresión destructiva como SBS o aptX y literalmente descartan frecuencias en los extremos para empaquetar los datos. Claro, lo comprimen todo para que quepa en un espacio chiquito. Y el problema real es que ese empaquetado y desempaquetado introduce una latencia terrible. Estamos hablando de 100 a 200 milisegundos de retraso. Lo cual es catastrófico para hacer videos o streams. O sea, cualquier retraso que supere los 20 milisegundos ya rompe la ilusión visual. Sí, te da ese efecto horrible de desincronización labial. Que hace que el video parezca mal editado. O sea, para ilustrarlo un poco, podríamos pensar en el Bluetooth como una autopista súper congestionada. Me gusta esa analogía. Sí. El audio tiene que ser aplastado en cochecitos pequeños para caber, y con el tráfico, pues llega tarde. En cambio, la solución de Maono es un protocolo de radiofrecuencia de 2.4 GHz. Funciona con un receptor USB-C que conectas a la compu. Exacto. Es como un carril VIP exclusivo y de alta velocidad. No hay empaquetado destructivo. Es una tubería directa. ¡Wow! Al tener ese transceptor dedicado, el PD200W logra mantener un flujo de audio estéreo de 24 bits y 48 kHz, sin compresión. Y la latencia cae a un solo dígito. Es imperceptible. Es que es un cambio de juego total. Y entiendo que el receptor maneja su propia corrección de errores, ¿no? Garantizando que la señal sea estable hasta 60 metros. 60 metros, sí. Siempre y cuando haya en línea de visión despejada, claro. Pero mantener esa transmisión requiere mucha energía, y los desarmes técnicos mencionan que tiene una batería de polímero de litio enorme. De 2.600 mAh, para ser exactos. Eso es muchísimo para un micrófono.
Las fuentes reportan hasta 60 horas continuas de autonomía. O bueno, unas 38 horas si decides dejarle prendida toda la iluminación RGB. Que se ve muy bonita, con sus 16.8 millones de colores, pero te come la batería. Sí, claro. Pero tener tanto alcance y batería plantea algo fascinante que menciona la creadora Caro Coco en sus pruebas. ¿Ah, sí? ¿La paradoja ergonómica? Exacto. O sea, te da una libertad logística increíble al quitarte el cable del escritorio. Pero acústicamente sigue siendo un micrófono de escritorio. Claro, no es un micrófono de solapa. No te puedes levantar y ponerte a caminar por la cocina mientras grabas. Exactamente. Está diseñado para uso cercano. Así que la verdadera libertad aquí es tener tu espacio de trabajo limpio y poder instalarte en cualquier lado en 2 segundos. Y eso nos lleva a la captura del sonido en sí. Porque toda esa transmisión súper rápida no sirve de nada si el transductor es de mala calidad. Totalmente. ¿De qué sirve el carril VIP si el pasajero es, no sé, ruido puro? Y aquí los informes técnicos destacan algo súper interesante. Sí, la cápsula dinámica. Ajá. A diferencia de casi todos los micrófonos en este rango de precio, que usan cápsulas de condensador pequeñitas de 16 milímetros, el PD200W usa una cápsula dinámica grande, de 30 milímetros. Y el tamaño importa muchísimo en acústica. Una membrana de 30 milímetros tiene más masa. ¿Y eso qué significa en la práctica para la audiencia? Pues que requiere más energía acústica para moverse. Entonces rechaza naturalmente los ruidos transitorios que están lejos. Ah, como el teclado mecánico o el ventilador de la computadora. Exacto. No los capta con tanta facilidad. Además, al ser más grande, captura las frecuencias graves de la voz de una forma mucho más rica y natural. No tienes que meterle tanta ecualización digital después para que suene bien. De hecho, el análisis de Videomaker menciona que soporta hasta 128 decibelios de presión sonora sin distorsionarse. O sea, puedes gritarle directamente al micrófono jugando un videojuego y no va a saturar. Es ideal para streamers, sin duda. Pero además de la acústica, hay una función en los foros de Reddit que vuelve loca a la gente. Le dicen la triple conectividad. Ajá. Sí. Aparte de la red de 2.4 GHz, lo puedes usar por USB-C tradicional o por cable analógico XLR. Y el ecosistema dual del receptor USB-C. Esto me pareció increíble. Puedes sincronizar 2 micrófonos P200W al mismo receptor al mismo tiempo. Eso es una genialidad de Maono, resolver un problema carísimo de una forma tan simple. Sí, porque históricamente, si querías grabar 2 voces separadas, necesitabas una consola, cables XLR, saber configurar las pistas. Y aquí el firmware del receptor simplemente separa la señal. Manda el micrófono A al canal izquierdo y el micrófono B al derecho. Y ya tienes 2 pistas independientes para editar. Todo desde un solo puertito USB. Es brutal. Pero tengo una duda práctica que vi que muchos comentaban. O sea, si decido usar el modo XLR analógico y lo conecto a una mezcladora vieja, Ajá. cuando lo usas por XLR. Para nada. Esa es la belleza de un buen diseño de circuitos. La ruta analógica está completamente aislada de la digital. Ah, qué alivio. Sí. Por XLR funciona de manera 100% pasiva. No usa la batería para nada. Y la placa interna tiene protección para rechazar la corriente continua del Phantom Power. Literalmente lo ignora. O sea, esa prueba de errores de estudio, me encanta. Pero bueno, las especificaciones en papel suenan a la perfección absoluta. Siempre sonan bien en papel. Exacto, pero la realidad en los estudios caseros siempre es otra historia. Por eso es vital ver el escrutinio de los especialistas. ¿Qué dicen los creadores que lo llevaron al límite? Pues el consenso general de canales como Urbvic, Proto y TechVerd es que es un cambio de paradigma. Mantiene la calidad en los 3 modos de conexión. Y me pareció súper interesante la comparativa directa que hizo Alan Decker. Él lo enfrentó cara a cara contra el Fifine M8, que es, digamos, el rey de la gama económica. Ambos son híbridos y dinámicos, sí. Pero en las pruebas de Decker, el Maono demuestra un sonido mucho más limpio en la edición. Es que el Fifine tiene unos graves súper pronunciados de fábrica, y eso a veces te deja la mezcla súper turbia, muy embarrada. Y el conversor analógico digital del Maono es más plano. Además, Decker probó los 3 niveles de cancelación de ruido híbrida. ¿Y qué tal le fue?
Pues prendió ventiladores, abrió ventanas y el nivel medio de su presión filtró el ruido de la calle de manera excelente, sin que la voz sonara robótica o rara. Eso es clave, porque muchos micrófonos baratos te dejan sonando como si estuvieras bajo el agua cuando activas la cancelación de ruido. Totalmente. Pero tampoco todo es miel sobre hojuelas. O sea, basándonos en revisiones de Notebook Check y foros audiófilos, hay críticas fuertes a la construcción física. Tenían que recortar gastos en algún lado, ¿no? Claro. Por ejemplo, el cuerpo del micrófono es de metal resistente, pero el soporte antivibración, el shock mount, es de un plástico que se siente bastante frágil. Uy, sí, he leído eso. Y que la perilla de volumen no tiene topes. Exacto. Gira infinitamente y no tiene indicadores visuales. Así que es imposible volver a poner el nivel de ganancia exacto que tenías ayer sin mirar el software en la computadora. Eso para flujo de trabajo es un poco molesto, la verdad. Y el botón táctil para silenciar, el mute, dicen que si lo tocas con un poquito de fuerza, produce un clic audible que se cuela en la grabación. Detalles de diseño que te recuerdan que sigue siendo un equipo de $100. Y hablando del software, hay un punto que quiero cuestionarte. Porque creadores como el canal THVox mencionan que prefieren editar su voz manualmente. Ah, el debate de los puristas. Sí, ellos rechazan usar la aplicación Maono Link. O sea, no corremos el riesgo de que el micrófono suene demasiado artificial si dependemos tanto de sus preajustes y su presión por inteligencia artificial. Es una preocupación muy válida. Para un ingeniero de mezcla tradicional, recibir un archivo de audio procesado es una pesadilla. Ellos quieren el lienzo en blanco. Exacto. Pero, y aquí hay un pero enorme, esa visión ignora la realidad de los creadores de contenido modernos y las transmisiones en vivo. A ver, explícame eso. El software de Maono no solo aplica ecualización barata, controla un DSP integrado, o sea, procesamiento digital de señales a nivel de hardware, antes de que el sonido se vuelva código digital. Ah, o sea que el trabajo pesado lo hace el micrófono, no la computadora. Exactamente. Un limitador operando en el hardware del micrófono detecta si pegaste un grito y baja el volumen analógico antes de que llegue al conversor. ¡Wow! Eso te salva de que se rompa el audio. Te salva la toma. Si lo hicieras por software en la compu, el audio ya habría entrado distorsionado al sistema y el programa solo le bajaría el volumen a un ruido saturado. Claro, el daño ya estaría hecho. Y supongo que, liberar a la computadora de hacer ese procesamiento en vivo es oro puro para los que hacen streaming de videojuegos pesados, ¿no? Totalmente. No consumes recursos del procesador. Es una red de seguridad indispensable. Pues con todo esto en mente, tenemos que entrar al campo de batalla definitivo, que es el precio, la disrupción en el mercado. Y aquí es donde Maono realmente pone a temblar a la competencia. Porque originalmente salió a $129, pero el historial de precios nos muestra que se estabilizó en $99 y en ofertas llega a caer hasta $84. Que en pesos mexicanos serían como, ¿qué? ¿Unos 2,400, 2,500 pesos? Por ahí sí. Y ya te incluye el micrófono y el soporte antivibración. Pero la verdadera perspectiva te la da cuando comparas esto con Goliath. O sea, el estándar de la industria, el Shure MV7 Plus. El famoso MV7. Todo mundo lo recomienda. Sí, pero el Shure cuesta casi el triple, entre $279 y $299. Es una diferencia abismal. Y a ver, el Shure suena un poquito más refinado, tiene esa firma clásica de radiodifusión, pero pagar 3 veces más es difícil de justificar para un creador independiente. Especialmente porque con el Shure no te viene ni una base de escritorio ni un brazo. Tienes que comprarlo aparte. Y carece por completo de conexión inalámbrica. Nada, cero inalámbrico. Estás pagando una prima gigante por la marca impresa en el metal, básicamente. Y si lo comparamos con competencia directa en su mismo rango de precio, digamos el Fifine K688 o el mismo AM8 que mencionamos, que rondan los $60 u $80. Ahí la pelea es más justa. Pero los $20 extra del Maono se justifican de manera abrumadora. Por la batería enorme y el receptor de 2.4 GHz. Por supuesto. Y no olvides la cápsula más grande de 30 milímetros. O sea, el hardware interno que te están dando por ese precio es impresionante. Básicamente, y para resumir todo esto que hemos visto hoy, lo que estamos presenciando es la democratización pura del audio. Sin duda.
Antes, invertir $100 te compraba algo de plástico con un ruido de fondo espantoso que sonaba barato. Apenas aceptable para una videollamada. Exacto. Y hoy parece que esa misma cantidad te compra un ecosistema de producción entero. El Maono P200W no es solo un micrófono USB más en un mercado saturado. No. Al combinar esa transmisión inalámbrica sin latencia y el procesamiento digital limpio, realmente elimina las barreras logísticas. Y esto me deja con una reflexión bastante profunda, fíjate, basada en todo lo que analizamos en las fuentes, pero yendo un paso más allá. A ver, cuéntame. Si un dispositivo de menos de $100 puede ahora digitalizar audio a 24 bits, cancelar el ruido de fondo, aplicar compresión de hardware y enviarlo todo de manera inalámbrica sin retrasos, Ajá. estamos presenciando el principio del fin para las voluminosas interfaces de audio tradicionales. O sea, llegará el día en que todo este hardware de estudio externo sea simplemente una pieza de museo para la gran mayoría de los creadores. Se los dejo de tarea. Las herramientas cambian y honestamente es fascinante ver hacia dónde vamos.